Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Reyes. El siguiente es el desarrollo del paso 3, ejercicio 2 del curso Microprocesadores y Microcontroladores 309696, grupo 33. Acá tenemos una descripción básica del PIC que hemos utilizado para este ejercicio. Entonces utilizamos un PIC 16F877, es un microcontrolador con memoria de tipo flash, lo que representa una gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje, ya que no se requiere borrado con luz ultravioleta como en las versiones EPROM. El PIC 16F877 es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado con tecnología CMOS. Tiene bajo consumo de potencia y pues aquí podemos observar otras de las características. Lo encontramos en encapsulado DIP y también encapsulado SM o montaje superficial. Esta es la configuración de los pines del dispositivo que hemos seleccionado. Entonces utilizamos una configuración o el encapsulado que viene de 40 pines de montaje DIP. Y acá tenemos pues las conclusiones que se han sacado luego de realizar el ejercicio. Entonces vamos a continuar con la descripción del ejercicio. Bueno, acá tenemos el ejercicio. Para el paso 3 entonces hemos seleccionado el ejercicio número 2, en donde dice que utilizando un PIC 16F877 se realiza el control de apertura de las puertas del laboratorio. Este elemento envía el comando para que se muevan 3 motores que hacen parte de las 3 puertas del laboratorio en sentido hacia la izquierda o la derecha, que cumplen el funcionamiento de apertura y cierre. La apertura está sincronizada con reloj que haga el control de la siguiente forma. Entonces inicialmente se abre la puerta número 1. Esta puerta se abre a los 0,59 segundos. Entonces gira el primer motor a la izquierda. Luego se cierra esa puerta y abre la puerta 2, luego se cierra la puerta 2, abre la puerta 3 y finalmente se cierra la puerta 3, según los tiempos que nos dan acá en la guía. El ciclo se debe repetir hasta los 7:59, 7 minutos con 59 segundos. Y adicional a esto, entonces se pide que en una pantalla LCD de 16:2 se debe visualizar lo siguiente: la apertura y cierre de cada una de las puertas, la próxima puerta que se abre, la próxima puerta que se cierra y el nivel de lumens o iluminación en el laboratorio. Entonces vamos a observar el diagrama. Entonces tenemos acá este diagrama que es básico, pero pues cumple con lo que dice la guía. Tenemos acá un LCD 2x16, el LM016. Tenemos una fotocelda acá para poder medir el nivel de luminosidad. Esta fotocelda tiene un foco acá al frente, o un bombillo que podemos ir alejando o acercando para simular el nivel de luminosidad. Tenemos acá el PIC 16F877 y tenemos acá 6 diodos LED que van a simular los motores. Entonces acá tenemos el motor 1 a la izquierda, o sea que este quiere decir que abre la puerta 1. El motor 1 a la derecha, este cierra la puerta 1, motor 2 a la izquierda abre la puerta 2, motor 2 a la derecha cierra la puerta 2, motor 3 a la izquierda abre la puerta 3 y motor 3 a la derecha cierra la puerta 3. Esto lo tenemos todo conectado al puerto RD. El display lo tenemos conectado en el puerto RB. Y una de las entradas análogas, la entrada análoga 0, la tenemos conectada a la fotocelda para poder medir la luminosidad. Acá tenemos el pin de reset y tenemos este diodo LED en el pin RD7, que lo utilizamos para mirar una interrupción por el temporizador que se va a realizar cada 0,05 segundos con el timer 1. Acá tenemos el código del programa. Entonces inicialmente tenemos acá en la parte superior las primeras líneas de código, nos muestran esto es para incluir las diferentes librerías que se requieren. Entonces esta XE, que es una librería propia de Microchip, del compilador. Esta LCD.H es la librería para el control del LCD, y acá definimos la frecuencia del cristal con el que vamos a trabajar. Entonces vamos a utilizar una frecuencia de 4 MHz. Acá tenemos la librería del LCD. Entonces esta es LCD.H.
esta librería nos permite manejar de una forma pues más sencilla el display LCD que tenemos. Entonces nos permite mediante estas instrucciones manejar todo el funcionamiento del LCD. Entonces acá está para inicializar la pantalla, el display. Acá está para enviar un comando, para enviar un dato, para escribir un dato. La que más vamos a utilizar es esta, que es printf, que es para imprimir una cadena de caracteres. Y esta de acá abajo, que es el LCD integer, que es para imprimir un número entero. También tenemos acá esta de goto, en donde nos pide dos números, y esta es para mover el cursor a una posición determinada. Entonces, por ejemplo, le podemos decir acá que lo mueva a la columna 6 de la fila 2. Entonces vamos a mover el cursor a esa posición para poder a partir de ahí escribir algún dato. También tenemos esto otro acá, que es LCD segunda línea. También nos permite enviar el cursor a la segunda línea. El cursor se puede encender o apagar según se necesite con este comando LCD cursor. Activa o desactiva el cursor. Entonces el programa se basa en un control de tiempo que se genera por medio de una interrupción con el timer 1. Acá tenemos la función de interrupción. Entonces tenemos acá esta función. Estamos utilizando dos interrupciones. Una interrupción que va a ser una interrupción por el pin RB0, que va a ser una interrupción externa. O sea, cuando en el pin RB0 se genere un pulso, entonces se va a producir una interrupción. Acá dentro de la función verificamos si la interrupción que se ha generado es por el pin RB0, y si es así, entonces se va a hacer el cerrado de las puertas. Y la otra interrupción va a ser para el control del tiempo. Entonces, ¿qué se hace con esto? Vamos a generar una interrupción cada 0,5 segundos, y para esto configuramos el timer del procesador, que es este que tenemos acá, el timer 1. Entonces este módulo nos permite generar una interrupción cada vez que el timer se desborda. ¿Qué quiere decir esto? Este es un módulo de 16 bits, quiere decir que utiliza dos registros de 8 bits, el TMR1H y el TMR1L, los cuales se pueden leer y se pueden escribir. Entonces estos registros les podemos guardar un valor, y según como lo configuremos, entonces cada vez que haga un incremento, o va a incrementar desde la posición 00, o desde el valor 000 hasta el valor FFF, y cuando se desborda al valor FFF, entonces se genera una interrupción. Esta interrupción activa el bit de interrupción, que es este que dice acá, TMR1F y F. Ese es el flag de interrupción. Entonces este timer puede trabajar en dos modos, como timer o como contador, como temporizador o como contador. Acá tenemos los registros que se utilizan para controlarlo. Entonces, para poder revisar qué valores son los adecuados para colocarle este timer, entonces hemos utilizado una calculadora que hay en línea. Esta calculadora nos dice que viene para trabajar con el PIC 16F877, que es el que tenemos. Entonces le ingresamos el valor de la frecuencia, tenemos acá los 4 MHz, y acá decimos que vamos a trabajar con el timer 1. Entonces con estos valores, colocando el prescaler en 1.8, un valor de 3036, podemos generar una interrupción cada 0.5 segundos. Con esta interrupción nosotros vamos a controlar el tiempo de apertura y de cerrado de las puertas. Entonces vamos a ir generando, cada vez que se genere la interrupción, vamos a ir incrementando unos contadores, y esos contadores van a ir encargando de darnos ya un tiempo preciso para la apertura y el cerrado de las puertas. Entonces, si acá le damos calcular, él inmediatamente entonces nos genera un código. Vamos a decir acá que incluir el código, calcular, generar una aplicación de ejemplo, y acá tenemos el código.
Basados en este código tenemos las configuraciones de cada uno de los registros para poder generar la interrupción cada 0.5 segundos. Entonces esta interrupción, aquí tenemos unos deslizadores para poder modificar el valor que cargamos. Entonces, como es de 16 bits, tenemos 65.535 posibilidades, o hasta ese número podemos cargar. Si se carga ese valor, pues la interrupción va a ser muy pequeña, porque solamente es pasar de ese valor a ese ya sería FFF. Entonces cuando pasamos de FFF a 0, entonces es cuando se genera la interrupción. Y el prescaler, vamos a observar acá en el diagrama en la hoja de datos del PIC. Entonces acá tenemos un diagrama de bloques del timer 1. Entonces acá tenemos el prescaler. Con este pin nosotros, con esta señal que tenemos acá tenemos un multiplexor. Con esta señal entonces nosotros vamos a elegir si vamos a trabajar con la frecuencia interna del procesador o vamos a trabajar con una señal externa. Entonces utilizándolo con una señal externa es que lo podemos utilizar como contador. Con la señal interna, esta señal tiene una división por 4, o sea, quiere decir que la frecuencia de oscilación, los 4 MHz que tenemos en el oscilador, los dividimos en 4. Aquí tendríamos una frecuencia de 1 MHz. Esta frecuencia, esta señal o esta señal de reloj de 1 MHz lo vamos a enviar a este prescaler. Este prescaler, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dividir la cantidad de pulsos que tenemos acá de reloj. Entonces, si colocamos un prescaler de 2, entonces este megahertz que tenemos acá va a quedar a la mitad, serían 500 kHz. Si lo vemos en 4, entonces serían 250. Si lo vemos en 8, serían 125 kHz. Luego, esta señal la enviamos acá. Y acá tenemos otro pin de control que es para sincronizar las señales externas. Este lo vamos a dejar en 1 por defecto. Y acá tenemos una compuerta AND. Esta compuerta se utiliza para realizar la activación del temporizador 1. Entonces con este podemos apagar o encender el temporizador. Acá tenemos los dos registros, que es donde se va a ir guardando el valor. Y cuando los registros se desbordan, entonces a la salida tenemos que se setea el flag, la señal TMR1 y F, que esto es lo que nos indica que ha desbordado, o sea, ha pasado desde el valor máximo hasta otra vez hasta 0 el contador, el temporizador. Entonces el temporizador va a ir avanzando, va a ir sumando cada vez que se genera una oscilación y cada vez que pasa la señal a los contadores. Entonces cuando se desborda nos va a generar acá la señal, y esa señal es la que va a generar la interrupción. Entonces esos valores los hemos puesto en el programa, los que hemos generado con la calculadora en línea. Entonces acá en nuestro programa tenemos primero una declaración de unas variables. Esta declaración de estas variables son variables que se van a utilizar durante el desarrollo del programa. Entonces tenemos acá una de tiempo, segundos, minutos, el valor de la conversión análogo digital y esto que va a ser una bandera que vamos a utilizar para saber cuándo se está realizando un movimiento de una puerta. Acá tenemos la interrupción, una interrupción por el pin RB0. Ese pin RB0 es donde nosotros tenemos conectado la parada de emergencia. Ya podemos observar que tenemos un interruptor de parada de emergencia, entonces va al puerto B, al pin 0, entonces sería el pin RB0, pin 33. Entonces cuando se llama a la interrupción, lo que se hace es preguntar cuál fue el flag que se activó. Si se activa el INTF, entonces si este está en 1, entonces quiere decir que la interrupción fue por el pin RB0. Si ese no se activa, entonces se pregunta si se activó el pin TMR o la señal TMR1F, 1 y F. Entonces si se activó esta, entonces quiere decir que la interrupción fue producida por el timer 1. O sea, quiere decir que dentro de esta función se genera una interrupción, y dentro de esta función tenemos que revisar qué tipo de interrupción fue la que se generó. Ahora, dentro de la interrupción del timer, lo que vamos a hacer es vamos a prender y apagar este LED. Aquí lo estamos negando.
Entonces luego vamos a hacer una escritura de unos datos en el LCD. Ahí mismo adentro de esa interrupción vamos a hacer la conversión de análogo a digital. ¿La conversión de qué? De la medición que se está haciendo análoga del sensor del sensor de luminosidad del laboratorio. Cuando la conversión termina, entonces lo que se va a hacer es que se guarda el valor de la conversión que se encuentra en estas dos posiciones de memoria. Estas dos posiciones de memoria generan un valor de 10 bits. Entonces aquí lo que hacemos es concatenar los dos valores y lo vamos a guardar en este registro, que fue el que habíamos declarado acá en la parte inicial. Ahora preguntamos si se está realizando el movimiento de las puertas. Entonces acá preguntamos si no se está realizando, o sea, si este movimiento de las puertas está en ceros porque no se está realizando ningún movimiento de una puerta. Entonces ahí vamos a imprimir el valor de la luminosidad del cuarto. Luego, entonces vamos a revisar que si tiempo es 2, entonces ¿en dónde estamos incrementando tiempo? Aquí estamos diciendo que tiempo, que es una variable que hemos declarado acá inicialmente, la vamos a incrementar una vez cada vez que se entre a esta interrupción. Entonces si tiempo es 2, entonces ¿qué hacemos acá? Reseteamos tiempo, lo ponemos en 1, en 0, y luego lo que vamos a hacer es que incrementamos en una unidad la variable segundos, la cual hemos iniciado en 0. Luego preguntamos que si la variable segundos es igual a 60, entonces ¿qué hacemos? Pasamos la variable segundos a 0, aumentamos la variable minutos y imprimimos, vamos a esta posición en el LCD. Luego acá realizamos un procedimiento que se requiere para poder borrar la interrupción y habilitar nuevamente la interrupción del temporizador, y luego volvemos otra vez a cargar el valor para que nos genere la interrupción cada 0.5 segundos. Entonces cargamos el valor 30-36. Entonces esto es lo de las interrupciones. Aquí tenemos la función principal, que es de donde va a arrancar el programa. Lo que vamos a hacer inicialmente es inicializar el LCD, luego vamos a inicializar el convertidor análogo digital, luego vamos a configurar el puerto de entrada, el pin 0, o sea el RD0 lo vamos a configurar como entrada, que es donde tenemos conectado la parada de emergencia. Luego vamos a habilitar las resistencias pull up, luego vamos a configurar el puerto D como salida y vamos a apagar el puerto D, vamos a apagar todas las salidas. Vamos a borrar el LCD, lo llevamos a la posición 6.1. 6 quiere decir que vamos a pasar a la columna 6 del LCD y a la fila 1. Entonces vamos a imprimir este mensaje, luego seguimos a la segunda línea, imprimimos este mensaje de acá, hacemos un retardo de 1 segundo, luego vamos a borrar el LCD, vamos a imprimir cadena de caracteres, vamos a la segunda línea, vamos a la posición 3.2 y imprimimos este nuevo mensaje acá, esta nueva cadena de caracteres. Finalmente realizamos acá un retardo utilizando esta función, un retardo de 1 segundo. Luego lo que hacemos es configurar el timer 1 para la interrupción, es lo que ya habíamos visto con el código que generamos en la calculadora en línea, y luego vamos a configurar las interrupciones. Entonces esto aquí es para configurar las interrupciones. Luego de esto, entonces vamos a entrar a nuestro ciclo while, que es el que se va a estar ejecutando todo el tiempo. Entonces este ciclo va a estarse ejecutando desde acá hasta aquí, hasta esta parte. Entonces ahí nos queda resaltado los corchetes que delimitan el ciclo. Entonces este ciclo va a estar todo el tiempo ejecutándose. ¿Qué tenemos dentro de ese ciclo? Entonces todo lo hemos manejado por medio de funciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir preguntando
cuál es el tiempo que nosotros tenemos. Entonces si tenemos el tiempo 00, ¿qué vamos a hacer? Entramos a por medio de este if, entramos a ejecutar estos comandos. Entonces aquí borramos el LCD, vamos a llevarlo a la posición 5.1, luego imprimimos el inicio, una demora de 1 segundo, y luego entonces vamos a imprimir cuál va a ser la próxima puerta que se abre o se cierra. Entonces creamos esta función que dice próxima puerta, y aquí colocamos la puerta que se abre y aquí la puerta que se cierra. La puerta que se abre entonces va a ser la 1, la que se cierra va a ser la 0, no tenemos puerta 0, o sea, ninguna puerta se va a cerrar. Entonces esta función que tenemos acá es próxima puerta que se abre y se cierra. Entonces esa la tenemos acá, está resaltada. Entonces esta función nos recibe dos valores, el de la puerta 1, el de la puerta 2, o el de la puerta que se abre y la puerta que se cierra. Entonces esto lo que hace es imprimirnos en determinada posición en el LCD. Nos va a imprimir que la próxima puerta a abrir es la puerta, y luego va a la posición 9. Entonces si acá contamos, tenemos un carácter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces el 9 va a ser justamente después de esta P. Ahí vamos a imprimir el valor de la P1, o sea, este valor que nosotros hemos ingresado en la función. Este valor que vamos a imprimir acá va a ser el de la puerta que se va a abrir, porque aquí dice próxima apertura, va a ser de la puerta, y luego la puerta que se cierra va a ser esta de acá. Entonces lo vamos a imprimir en la posición 14.1, y vamos a imprimir ¿qué valor? El valor que coloquemos, que entremos acá en la función, que lo tenemos acá con la variable P2. Listo, entonces acá tenemos próxima puerta. Luego realizamos un delay, una demora de 1100 milisegundos. Y luego ¿qué hacemos? Entonces vamos pasando otra vez por todos los if. No va a entrar a ningún if hasta que se encuentre que el tiempo es 0 minutos 59 segundos. Entonces nosotros, que es el primer tiempo que se pide en la guía, en ese tiempo que se hace, se abre la puerta 1. Esto acá creamos una función para abrir la puerta 1, y le indicamos que la próxima puerta a abrir es la 2 y que vamos a cerrar la 1. Y luego generamos una demora de 1100 milisegundos. Entonces vamos a abrir esta función. Esta función es abrir la puerta 1, es esta de acá, P1 abrir. Entonces ¿qué vamos a hacer con esta función? Aquí lo que vamos a hacer es borrar el LCD, imprimimos que estamos abriendo esta puerta, luego que estamos abriendo, luego vamos a la segunda línea y decimos que es la puerta 1 la que se está abriendo. Esa puerta 1 la tenemos conectada al pin RD0, entonces activamos ese pin activaría el motor a la izquierda para que abra el motor de la puerta 1, a la izquierda para que abra la puerta. Luego esta variable, movimiento de la puerta, la colocamos en 1 para indicar que se está realizando un movimiento de una puerta. Recordemos que esta variable la estamos utilizando en la interrupción por el timer 1 para imprimir unos datos en el LCD. Entonces cuando se está realizando el movimiento de la puerta no imprimimos los datos, para que no vaya a interferir con la información que estamos mostrando acá en este momento, porque estamos utilizando las dos líneas del LCD para decir que estamos abriendo la puerta. Entonces no necesitamos imprimir lo que está en el timer 1, en la interrupción del timer 1. Luego acá tenemos un retardo. Aquí tenemos ahorita en este momento un retardo de 4 segundos. Esto es otra función. Entonces este retardo aquí no es de 4 segundos, sino debería ser de 22 segundos, que es el tiempo que nos dice la guía que se debe demorar la apertura de la puerta. Ahorita la tenemos de 4 segundos para poder hacer la simulación de una manera más rápida, pero podemos cambiar al valor que nos pide la guía. Luego ¿qué hacemos después de esperar esos 4 segundos? Entonces apagamos el pin RD0, lo ponemos en 0, apagamos el valor, o ponemos en 0 el valor de la variable movimiento puerta, y borramos el LCD.
Acá luego de esto, entonces estaríamos acá, en abrir la puerta 1. Luego decimos que la próxima puerta que se abre la 2 y se cierra la 1 va a ser el próximo movimiento. Ese movimiento lo vamos a hacer al minuto 1, segundo 59. Entonces acá tenemos minuto 1 cuando, entonces nos pregunta if, si la variable minuto es igual a 1 y la variable segundo es igual a 59, o sea que se tienen que comparar estos dos valores y los dos tienen que ser verdaderos. Entonces si los dos son verdaderos, entonces entramos a realizar o a ejecutar las funciones que tenemos dentro de los corchetes del if. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cerrar la puerta 1 y abrir la 2 y decimos que la próxima puerta que se abre sería la 3 y se cierra la 1. Entonces aquí tenemos un error porque no sería la 1 sino sería la 2. Listo, entonces acá ahora miramos en el próximo tiempo, la próxima apertura va a ser el minuto 59. Luego la próxima va a ser el minuto 3:59, que es cuando finalmente vamos a cerrar la puerta 3. Luego de cerrar la puerta 3, entonces decimos que la próxima puerta que se va a abrir es la 1. Luego acá tenemos en el minuto 4:30, vamos a volver otra vez a repetir el ciclo. Esto lo vamos a seguir repitiendo hasta llevarlo hasta el minuto 7:30, que es cuando vamos a hacer la última función, que va a ser cerrar nuevamente otra vez la puerta 3. Y luego de esto, entonces cuando lleguemos al minuto 7:59, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reiniciar estas dos variables, minutos y segundos, para volver otra vez a empezar a contar el tiempo. Entonces acá tenemos cada una de las funciones para abrir y cerrar cada una de las puertas, como se vio acá en la parte de abajo. Y las interrupciones que ya habíamos observado. Entonces vamos a la ejecución del programa. Acá en la ejecución del programa, entonces vamos a darle ejecutar. Acá ya tenemos cargado en editar propiedades. Entonces acá tenemos seleccionamos el código, tenemos que a 4 MHz la velocidad del reloj. Le damos a ejecutar y acá nos cargó los mensajes como los habíamos programado en el código. Entonces la ejecución acá se está realizando mucho más rápida porque hemos modificado los tiempos. Por ejemplo, el tiempo del timer en el prescaler nos dice que es estos dos valores son con los que podemos modificar el prescaler, que sería el bit 5 y el bit 4 del registro T1 con. Entonces estos dos valores ahorita en este momento en el código los hemos modificado y los hemos puesto en 0. Acá los tenemos, el bit 5 y el 4, entonces deberían estar en 1. Aquí los tenemos en 0 para que el prescaler ya no sea de 1 a 8 sino de 1 a 1, para que corra más rápido la aplicación. Entonces acá tenemos hemos hecho este cuadro. En este cuadro están las funciones que se deben realizar según la guía. Vamos a poner este cuadro por acá. Estos son los tiempos de apertura y de cerrado de cada una de las puertas. Entonces vamos a darle acá a ejecutar. Ya vamos mirando, entonces control de puertas, entonces tenemos el inicio, acá vemos que va corriendo el tiempo y entonces nos dice que la próxima apertura es de la puerta 1, cierra la puerta 0, no tenemos puerta 0, entonces no hay ninguna que se va a cerrar. Entonces acá tenemos que a los 0:59 se va a abrir la puerta 1, 0:49, 54, 59, ahí está abriendo la puerta 1, luego apagó la puerta 1 y luego el próximo movimiento lo tenemos al 1:59.
Entonces estamos acá, vamos a llegar al 1.59. Ahí qué hace, se cierra la puerta 1 y se abre la puerta 2. Entonces ahí nos indica el movimiento que se está realizando. El próximo es a los 2.59. Entonces a los 2.59, ¿qué se realiza? Dice que se cierra la puerta 2 y se abre la puerta 3. Aquí ya realizó el procedimiento de las dos. El próximo es a las 3.59 que tenemos acá, va a cerrar la puerta 3. Entonces acá nos dice que la próxima que se cierra es la puerta 3, entonces cerró finalmente la 3. Luego acá tenemos que el próximo movimiento es otra vez abrir la 1. Entonces abre la 1, luego otra vez abre la 2 y cierra la 1. Entonces eso lo va a hacer al 5.30. Cierra la 1, abre la 2. Siempre se demora un poco más cerrando, porque en la guía dice que son 26 segundos y para abrir 22. Entonces acá tenemos al 6.30, se realiza el próximo. Entonces cierra la puerta 2, abre la puerta 3. Y luego tenemos al 7.30 que cierra la puerta 3. Entonces acá tenemos la puerta 3. Acá vamos a mirar, ahí la estaba cerrando. Y a los 7.59 se resetea y volvemos otra vez al inicio para volver otra vez a repetir el ciclo completo. Acá tenemos la fotocelda, entonces esta fotocelda nos va a ir modificando el valor de los lumens. Entonces vea que acá va aumentando el valor de los lumens. Eso se hace en la misma función de temporización, en la interrupción del timer 1. Entonces si observamos cuando está haciendo algún movimiento, por ejemplo ahorita el 1.59, entonces no imprime eso. Eso era lo que se controlaba con la bandera de movimiento de puerta. Vamos a parar acá la ejecución y vamos a cambiar dentro del programa acá. Vamos a colocar 1.1. Vamos a construir nuevamente el programa. Esperamos que termine de compilar. Aquí ya dice que acá que ha terminado de compilar y vamos a ejecutar nuevamente. Entonces control del laboratorio de puertas, inicio, y si nos fijamos acá ya es mucho más lento y esto ya concuerda con la velocidad real. Entonces acá ya los segundos se van moviendo a la velocidad real. Entonces cada vez que se realiza dos cambios en este LED OLED, entonces se realiza acá un cambio en el LCD y va aumentando el tiempo. Ahora vamos a realizar una parada de emergencia. Entonces en esa parada de emergencia hice cerrando las puertas 1, 2 y 3. Eso fue porque realizó la interrupción en donde correspondiente al pin RE0. Listo, entonces esto es todo el desarrollo del programa. Y acá tenemos el código completo del programa.